Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Por favor, no se olviden de darnos like y de suscribirse y de compartir este video. Vamos a hablar de la antigüedad de la familia 35, pero voy a utilizar un ejemplo para tratar de transmitirles a ustedes a qué me refiero con que la familia es antigua. Supongamos que hay un caso de un homicidio y tienen que investigar quién fue. Pues para saber quién estuvo adentro del cuarto, toman huellas digitales y encuentran una huella digital en una mesa de vidrio. Entonces toman esa huella digital completa, y la ponen en la base de datos de los criminales que han estado en la cárcel. Y de repente encuentran que esa huella digital es 100% compatible con la huella digital de uno de los que estuvo preso y que ya está libre. Entonces, de forma forense se puede determinar que esa persona estuvo presente en esa habitación. De la misma forma, los textos dejan huellas, digamos, huellas en el pasado. Eh, Pero regresemos al ejemplo, al ejemplo del privado de libertad. Supongamos que en vez de encontrar una huella completa, solo se encuentre en un vaso de vidrio, supongamos, un cuarto de huella, un pedacito de una huella. Y la ponen en la base de datos y resulta que hay, qué sé yo, de 20,000 presos, hay 5,000 que comparten las características que tiene esa cuarta parte de huella. Eh, ¿Por qué no es específico? Porque para que algo sea específico, tiene que tener, para que la huella sea específica, tiene que tener el 100% de la misma, es decir, el 100% de las huellas digitales de todos nosotros. Eso es individual, eso solo yo, mi huella digital, solo yo la tengo, ¿verdad? Y entre más huellas digitales de mis manos tomen, pues incluso todavía hay más seguridad. Suponiendo que una sola huella sea un 100% de seguridad, es un supuesto que tenemos aquí en este ejemplo. Obviamente no soy forense especialista. Sin embargo, si tenemos un pedacito de evidencia que es compartida por otras personas, por ejemplo, antes de la huella digital, se podía saber si la sangre que estaba ahí era tipo O, era tipo A, AB, o no sé, o positivo o negativo, y se podía ver dentro de los sospechosos quién tenía ese tipo de sangre. Eh, pero tener sangre O, eso no es tan específico si eso lo tiene un montón de gente. Tener tipo de sangre AB, ya eso es un poquito más específico. Entonces, para saber si un texto estuvo presente en la antigüedad, un texto, no un manuscrito, digamos, el texto de la familia 35, lo que se necesita es eh, pedacitos de ese texto que sean específicos solo de esa familia. Es decir, que esas variantes no están en el resto de la masa bizantina y no aparecen en el resto de los otros tipos de texto. Solo aparecen en los textos de la familia 35. Si encontramos nosotros esa huella digital eh, que es bien específica de la familia, si la encontramos en un manuscrito del siglo tercero, podemos decir que, bueno, podemos decir dos cosas. Primero, que esa variante como tal existió en el siglo tercero. No hay duda. De esto no hay duda. Ahora vamos a lo que dicen los críticos textuales. Ellos dicen, bueno, puede ser que ciertas variantes tengan atestación antigua, ciertas variantes bizantinas, por ejemplo.
tengan atestación antigua, pero eso no significa que el texto bizantino como texto sea antiguo, solo que esa variante. Ahora, aquí la falacia es la siguiente. Ahora, si aplicamos ese argumento a la familia 35, resulta que si esa variante que es parte solo de la familia está allá en el siglo tercero, ahí sí significa que la familia como tal estuvo allá. Es decir, no necesito encontrar todo un manuscrito del Nuevo Testamento en forma de papiro del siglo tercero. De hecho, los papiros son altamente fraccionarios, ¿va? Pero no tengo que encontrar todo ese texto en un solo papiro del siglo tercero para decir, ah, ya ven, ahí sí se puede comprobar. Sino simplemente tengo que encontrar un pedacito de la evidencia que sea específica para ese tipo de texto, en este caso el texto de la familia 35. ¿Y qué tal si encontramos dos variantes que son propias de la familia en dos manuscritos distintos, pero del siglo tercero? Ah, eso se vuelve más interesante. ¿Qué tal si encontramos tres variantes? ¿Y saben cuántas variantes son antiguas? Cientos. El perfil de la familia son 658 variantes. Cada una de ellas es específica para la familia. Cada una de ellas forma, digamos, la columna vertebral del arquetipo. El arquetipo es el texto y el mosaico de variantes en común que caracterizan los manuscritos de la familia es el perfil. Entonces, tenemos que cerca de la mitad de esos 658 variantes en griego tienen atestación antigua. Y eso es lo que vamos a ver, la evidencia que les vamos a presentar el día de hoy. Sí, 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 claro. Esto de la antigüedad es importante porque si tenemos un grupo de manuscritos cuyo texto es bien coherente y es el grupo de manuscritos más grande y tiene un texto común, tiene un arquetipo común, bueno, eso solo prueba eso. No prueba que sea un texto antiguo. ¿Sí? Entonces, este asunto tanto de la antigüedad como del, de la independencia que van de la mano es sumamente importante porque esto sí nos indica que la familia es antigua, tan antigua como el texto que sale en los manuscritos alejandrinos. Así que entonces, como mi audiencia es de habla hispana, vamos a presentarles el perfil completo de la familia, pero en español, es decir, de los 658 variantes en griego, cuáles son las que al traducirlas al español se pueden diferenciar. Y esto aparece en el apéndice A de las páginas 693 a 702 de mi traducción llamada La palabra preservada del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Es la traducción del griego al español de la familia 35. Y entonces comenzamos con el libro de Mateo. Digamos, aquí la primera variante es en el 531 dice, fue dicho, de lo que sale en Sinaítico, y el 70% del manuscrito dicen, también fue dicho. Es la palabra también. Entonces, muchas de las variantes que vamos a ver a continuación son pequeñas variaciones. Sin embargo, ¿por qué este 30% de manuscritos y que de este el 20% son de la familia? ¿Por qué la familia tiene fue dicho y no también fue dicho? ¿Sí? ¿Y por qué eso se diferencia de acá? Entonces, aunque sea pequeño, es una distinción propia de la familia.
Aquí en Mateo 6:25 dice más que y la otra variante es más que. Lo único que este más que, aunque ustedes no lo crean, en el griego está en femenino. Y este otro más que está en neutro, es decir, que en el griego hay tres géneros, está el femenino, el masculino y el neutro. Y entonces pueden seguir viendo acá, pueden pausar esto para ir viendo en sí cuáles son las variantes propias de la familia. Y pueden ver que acá todos los porcentajes son menores de 40. Y aquí pues los porcentajes tienden a ser mayores a 60. Seguimos acá con el libro de Mateo. Vemos que hay atestación del tercer siglo, ya que esta variante se encuentra en el papiro 37. ¿Cómo le hizo si la familia 35, si su texto fue un texto hecho, fabricado en el siglo XIV, como dice la crítica textual? ¿Cómo le hicieron para tener este papiro? El 37. Interesante, ¿no? ¿Cómo le habrán hecho para tener una copia tanto del Sinaítico como del Vaticano? O del W, que es el Washingtoniano. O incluso del Ephraemi Rescriptus, si ese manuscrito fue raspado, porque es un pamplicesto, fue raspado y encima de él escribieron unos sermones de Efrén de Siria. Ajá, ¿cómo es que tenía disponible también ese texto y lo utilizó para armar? ¿Cómo es que tuvo disponible el papiro 45? Si se está en las arenas de Egipto. Entonces, entonces, todos estos papiros y unciales lo que demuestran más bien es que estas variantes que aparecen aquí, que son propias de la familia, existían en ese tiempo. Ya nos pasamos el Evangelio de Marcos, vamos por el Evangelio de Lucas. Pueden ir viendo acá. Vamos por el Evangelio de Juan. Por ejemplo, acá en Juan 1:28, la familia tiene Bitabará, mientras que el resto de los manuscritos tienen Betania. Aquí esto no suma al 100% porque hay más variantes acá, pero aquí solo colocamos la de la familia y la de la masa bizantina. Aquí, digamos, aquí está el papiro 66, que es el papiro más antiguo para Juan, que dice Jesús, y con el 21%, esto casi solo la familia 35. El 76.9, como tal vez diga, me imagino que igual la Reina Valera y la Hoyes y Farstad y la Robinson y Pierpont, digan el Señor. Sin embargo, la familia tiene Jesús. Y esta es la lectura del papiro 66. ¿Cómo le hizo entonces esa persona para tener también no solo el papiro 37, sino el 45 y el 66 y el 75? Y copiar de toda esa plétora de papiros alejandrinos y unciales, ir copiando, ir decidiendo cuál, o puede ser casualidad, pero como vamos a ver al final, si un papiro es citado más de una vez, si es citado varias veces, ya eso no es casualidad, ¿verdad? Entonces, lo que se entiende es todo lo contrario. Es decir, que la persona que hizo el Sinaítico, el Vaticano, que copió estos papiros alejandrinos, todas esas personas tenían a la mano una copia de la familia 35, de su arquetipo, y por eso es que decimos que es antiguo. El libro de Hechos es el libro más distintivo de la familia, es decir, es el libro a donde hay más variantes por capítulo que en otros libros. Ahora vamos a las Paulinas.
Estas fueron transmitidas con menos variación que los evangelios y que el libro de Hechos, ¿verdad? Los evangelios era lo que más se copiaba, lo que más había más demanda para los evangelios que para los escritos de Pablo. Y bueno, y los escritos de Pablo tienen un poco menos de variación que los evangelios o que Apocalipsis. Vemos que en Gálatas solo hay una traducible, mírenme. Aún en cartas cortas como Colosenses, aquí tenemos tres variantes. Una de las cuales está en el papiro 46. En segunda Tesalonicenses no hay ninguna lectura propia de la familia, la cual en este libro siempre va acompañada de por lo menos un 40% de la masa bizantina. Ahora, las pastorales, en Tito sí hay, sin embargo, en griego, pero ninguna es traducible al español. Filemón, a pesar de que es corto, tiene dos. Hebreos también. Ahora vamos a entrar a las cartas católicas o generales o universales. Hay varias traducibles en Jacobo, en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, a pesar de que son bien pequeñas. En Judas no hay ninguna lectura propia de la familia 35, la cual en este libro siempre va acompañada de por lo menos un 40% de la masa bizantina. Y ahora nos vamos al Apocalipsis. Aquí en el Apocalipsis es el mejor texto. Eh, es un mejor texto que en la Reina Valera del 60 y que en la perdón, que en el resto de las versiones modernas. Aquí hay una, aquí hay una de siglo tercero porque aparece en este papiro 47. Y bueno, entonces, para hacer un resumen, porque estamos hablando de la antigüedad, el número de atestaciones antiguas de la familia 35 según el perfil en español. Se mencionan 38 veces los papiros. Eh, el papiro 45 sale 7 veces, el 75 8 veces, el 46 5 veces, el 37 acompaña 3 veces a la familia 35, el 66 lo acompaña 6 veces, el 72 5 veces, el 53 2 veces, el 39 una vez y el 47 una vez. Los unciales aparecen 136 veces. Eh, Estos son unciales del siglo cuarto y el resto son del siglo quinto en adelante. El sinaítico, que es Aleph o 01, 47 veces. El Vaticano, que es el preferido por la crítica textual contemporánea, 46 veces. El Ephraemi Rescriptus, que es C, 16 veces. El códice N, 2 veces. El códice D, que es el de Besa, 9 veces. El washingtoniano, que es el W, 3 veces. Y el código A, que es el alejandrino, 13 veces. También hay 305 lecturas del arquetipo de la familia que son traducibles al español. De estas hay 135 con lecturas antiguas, atestiguadas porque aparecen en papiros o en unciales. Es decir, 44% de las lecturas propias de la familia, pero de las lecturas traducibles, tienen atestación antigua. De las lecturas en griego, no tengo el dato ahorita en la mente exacto, pero ronda alrededor del 50%. Ahora, entonces, vamos a ver el segundo grupo de evidencia de la antigüedad de la familia. Vamos a ver el apoyo uncial antiguo para la familia. Esto según el análisis del doctor Wilbur Pickering presentado en las páginas 168 a 171. Él hace el análisis del apoyo uncial temprano para la familia en las 7 epístolas generales o universales, o que también se llaman católicas. Entonces, él presenta
precisamente este cuadro. La familia 35 está sola 56 veces en Jacobo, 49 en Primera de Pedro, 18 en Segunda de Pedro, 32 en Primera de Juan, 19 en Segunda y Tercera de Juan y 15 en Judas. Está sola en el sentido que no tiene apoyo uncial. Por apoyo uncial, él se refiere a la mayúscula griega, es decir, tanto papiro como propiamente los unciales. El papiro, entonces, el papiro 72 aparece 7 veces con la familia en Primera de Pedro. El papiro 100, 2 veces. Y pueden ir viendo aquí el resto de las estadísticas. Ahora aquí hay combinación de dos unciales, ya sea de un papiro y de un uncial, o de dos unciales, o de dos papiros. Entonces, en esta combinación aparece una vez. A esto ya le llamamos patrón, patrón de atestación. De lo que queremos ver es si esta atestación antigua tiene algún patrón. Vemos que aquí 72 con A aparece 2 veces en Pedro y subsecuentemente pueden ver cómo las distintas están sin un patrón específico para un libro. Y aquí comenzamos con las combinaciones de 3. Estas combinaciones de 3 aparecen acá, pero no es la misma combinación. La misma combinación solo aparece 4 veces, una distinta 3 veces, una diferente 2 veces, otra distinta 3 veces, aunque sea el mismo libro, pero son combinaciones diferentes. Aquí seguimos con las combinaciones de 3. Pueden colocarle pausa para verlo un poco más con detenimiento. Y aquí ya vamos entrando aquí abajo. Este es el uncial 048. Aquí vamos entrando a combinaciones de cuatro papiros o unciales. Entonces, podemos ver que la atestación antigua no tiene un patrón. Si no tiene un patrón, significa que no hay dependencia de ninguno de estos documentos antiguos o de ninguna combinación de los mismos. Lo que significa que si no hay patrón, si no hay dependencia, significa que la familia es independiente de estos textos en conjunto, en distintas combinaciones o de estos textos en particular, cada uno por separado, y que la familia no solo es independiente, sino que tiene atestación antigua y que la familia bien podría ser más antigua que esta atestación. Miren, ve aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos combinaciones de 5 inclusive. Ahora, entonces, el total de lecturas es 473. De estas, 284 tienen apoyo en los unciales o papiros. Y este es el número. ¿Sí? Este es un 60% del total de lecturas en este cuerpo, que podría ser bien representativo de todo el Nuevo Testamento, en este cuerpo de las epístolas universales. Entonces tenemos un 40% que no tienen apoyo de atestación antigua y un 60% que sí lo tienen. Estamos hablando de las lecturas de la familia, ¿verdad? De estas 473 lecturas que aparecen en el arquetipo de la familia, no son lecturas específicas. Aquí sí están las específicas, pero también cualquier tipo de lectura que sea parte del arquetipo. Entonces tenemos 473 lecturas parte del arquetipo de la familia, que el 60% de estas tienen atestación antigua y el 40% no. El 40% no lo tiene porque no hay dependencia de los documentos antiguos y el 60% sí lo tiene como testigo de que existía en su tiempo. Como no hay patrón ni dependencia, entonces el texto es independiente y es antiguo. Ahora, toda esta evidencia es
es distinto a que alguien tenga la opinión de que la familia fue fabricada en el siglo XII, XIII o XIV, sin presentar evidencia textual al respecto, más que la sospecha que el grupo textual bizantino fue hecho en el siglo IV, como decían antes. Hoy dicen que que fue hecho en un proceso de siglos sin supervisión alguna. No sé cómo es posible eso. Entonces, con esa mentalidad, ellos dicen, bueno, si el texto bizantino fue fabricado después del siglo IV, en definitiva, el texto de la familia fue fabricado después. Sin embargo, aquí estamos dando evidencia concreta. eh, es una evidencia que cualquiera puede ir y ver los manuscritos, ver el arquetipo, ver si es cierto o no es cierto que existe esto. Es verificable, demostrar. La manera como interpretamos la evidencia depende de las presuposiciones que cada uno, de la mentalidad que cada uno tenga en su cabeza. Si uno ya se formó como crítico textual, es difícil aceptar que esta evidencia clara de atestación antigua significa que la familia es antigua. Ahora entonces, este es el resumen de lo que les venía diciendo. Vamos a ver entonces ya de boca del doctor Wilbur Pickering, cuál es la explicación que él da con respecto al patrón y la dependencia. Dice el doctor: cada uno de estos nueve unciales es evidentemente independiente de todos los demás. Es decir, por unciales él se refiere a papiros y a unciales propiamente dicho. Repito, cada uno de estos nueve unciales es evidentemente independiente de todos los demás. Es decir, el texto del Sinaítico es independiente del texto del Vaticano, porque hay diferencias. Y de hecho es independiente del resto de los unciales que aparecen ahí y del resto de los papiros. Cada uno de estos nueve unciales tiene un texto propio, distinto, diferente, que es lo que caracteriza al grupo de manuscritos llamados alejandrinos, que son dispares. No se parecen ni entre ellos mucho, ni con los manuscritos bizantinos. Eh, Esto es lo que él está diciendo. En la segunda oración dice: la falta total de un patrón en la atestación que estos unciales antiguos dan a la familia 35 muestra de manera igualmente evidente que la familia es independiente de todos ellos también. Es decir, ese 60% de atestación antigua no tiene un patrón. No, la familia no sigue ni una combinación particular ni a uno de ellos en particular. Aparte del 40% sin ellos. Pero el hecho es que ese 60% de las unidades reciban, eh, perdón, pero el hecho que ese 60% reciba apoyo uncial antiguo sin patrón ni dependencia indica que el texto de la familia 35 es antiguo. El texto, no los manuscritos pueden ser de cualquier edad, pero estamos hablando del texto arquetípico, que es una realidad, es comprobable, es discernible, cualquiera puede ir y reconstruir el texto y es básicamente el mismo que el doctor ha construido. Considero, continúa el doctor, que es deshonroso alegar dependencia delante de esta evidencia. La familia 35 es claramente independiente de todas estas líneas de transmisión, siendo ellas mismas independientes entre sí. Si la familia 35 es independiente, entonces por necesidad es antigua. La familia 35 tiene todas estas lecturas tempranas por la sencilla y suficiente razón que el texto es temprano, datando por lo menos al siglo III. Pero si la familia 35 es independiente de todas las otras líneas de transmisión,
entonces se debe remontar a los autógrafos. Es decir, si es antigua al siglo tercero, pero es independiente a esos documentos de ese siglo, significa que existió antes. Y pues debe remontarse a los autógrafos. Así que bien, hemos presentado el perfil completo de la familia en español con su atestación antigua. Hemos visto ya más directo una porción, que es el apoyo uncial antiguo para las epístolas católicas, y hemos visto la explicación de qué es eso de que sin patrón ni dependencia, ¿verdad? De parte del doctor Pickering. Ahora bien, entonces podemos decir, hermanos, con tranquilidad, con soltura, con sencillez, que la familia 35 tiene un perfil y un arquetipo que son definidos, independientes y antiguos, tanto el perfil como el arquetipo. Hemos hablado entonces, y este sería casi ya el último de esta lista de esta serie de videos. Claro, vamos a estar tocando estos temas muchas veces más adelante, porque así es parte de la didáctica, es repetir la enseñanza. Pero hemos visto que en cuanto a tamaño, estamos hablando de un grupo de manuscritos que tienen un texto en común. En cuanto a tamaño, son el grupo de manuscritos de mayor tamaño, siendo un total de casi 400 manuscritos. En cuanto a distribución, tenemos que es un grupo de manuscritos cuya distribución en el mundo mediterráneo es total, completa y abarca todo el rango del Nuevo Testamento. Tiene una mejor distribución que el texto, que los manuscritos alejandrinos, definitivamente, que el texto y los manuscritos occidentales, definitivamente. En cuanto a coherencia, supera al resto de la masa bizantina y supera, por creces a los manuscritos alejandrinos. Tiene coherencias arriba del 99% en muchas porciones, por ejemplo, en los evangelios. En cuanto a copiado, es el grupo de manuscritos de mejor calidad de copiado, copiado de más alta calidad. Tenemos manuscritos que solo cometen un error cada 5 o 6 páginas. Otros cometen un error cada 1 o 2 páginas, comparado con los alejandrinos, que tienen de 15 a 20 errores por página, de 75 a 100 errores cada 5 o 6 páginas. Y comparados con el resto de la masa bizantina, que tienen de 3 a 5 errores por página. Pueden ver el video que se refiere a la calidad de copiado. Y ahí muestro datos estadísticos reales. La familia tiene evidencia de haber sido preservada a través del copiado, a través de los siglos. Sin embargo, los manuscritos alejandrinos se quedaron cortos, se quedaron en el siglo cuarto. El Sinaítico no fue copiado, no hay copia del Vaticano del siglo X, del siglo XV. Por ahí hay unos pocos contados con los dedos, unos pocos minúsculos, por ejemplo, el minúsculo 33, pero no crean, no es tan alejandrino como se cree. Y entonces, no solo la familia tiene estas 5 características de acá arriba, sino que también tiene un perfil definido para los 27 libros del Nuevo Testamento. Y ese perfil es independiente y es antiguo. Si el perfil es independiente y antiguo, igual el arquetipo es un arquetipo independiente de la masa bizantina, de los textos que están en los documentos antiguos, de los alejandrinos, y, y también el arquetipo, es decir, el texto en común es igual de antiguo que cualquier papiro, cualquier uncial. ¿Por qué lo decimos? Porque eh, tanto el perfil como el arquetipo tiene variantes que solo están, casi solo son parte de la familia, son distintivas de la familia. Entonces, como estas son distintivas de la familia, es como el ejemplo que les puse al principio.
del criminal que entró y dejó su huella digital. Esa huella digital no la comparte ningún otro preso, solo él, solo él. De los 5.000 que pusimos en el ejemplo hipotético, ¿verdad? Solo él tiene esa huella. No hay duda que él estuvo ahí. Entonces, igual, esas 658 variantes, como grupo, como grupo, son parte solo de la familia 35. No son parte de esas 658 de otro grupo, de otra familia, de los alejandrinos, de los occidentales, de los cesarianos. No, ni siquiera de la masa bizantina, son propias de la familia. Y la mitad de esas tienen atestación antigua, lo que significa una de dos cosas. Que el que hizo la familia en el siglo XIV, como dicen los críticos textuales, tuvo todos esos papiros que estaban escondidos en las arenas de Egipto, no sé cómo. Tuvo todos esos papiros y exactamente una copia exacta del Sinaítico del Vaticano, del Washingtoniano, del Efraín y Rescripto, que tuvo que ser, le pusieron un químico ahí para que se viera el texto. Es decir, tuvo todo eso y de esos fue escogiendo en varios patrones, ¿sí? Para crear el texto propio de la familia 35. O significa que todos esos documentos antiguos que son, como les digo, son particulares. No se comparten mucho. El Sinaítico y el Vaticano tienen, solo en los evangelios tienen 3.005 o 3.006 diferencias, solo en los cuatro evangelios. Entonces, no crean que se parecen mucho. Por eso no hay un arquetipo alejandrino. ¿Sabían ustedes eso? No existe un texto común alejandrino, sino ellos dirían, bueno, lo que hay que seguir es el arquetipo alejandrino porque él es el más antiguo. No hay. Lo que hay son diferentes textos clasificados como alejandrinos que son dispares, son dispares. Entonces, eso obliga al crítico textual a tener que adoptar la metodología subjetiva de escoger cuál es la variante que él considera que es la correcta. Tal vez Sinaítico dice una cosa y el Vaticano dice otra cosa. Entonces, ¿cuál de las dos es? Entonces, ellos tienen que ver según su propia mentalidad cuál es la correcta. Ahora, con la familia 35 ocurre todo lo contrario. Se parecen tanto estos documentos, estos manuscritos del siglo X al siglo XV, se parecen tanto que se puede derivar un arquetipo común, un texto común. Y entonces se puede ver las características de ese texto común en comparación con otros grupos textuales. Y se puede ver que tiene variantes propias de la familia que son citadas, digamos, no son citas, pero que aparecen en documentos antiguos del siglo segundo, tercero y cuarto. Entonces, la otra posibilidad es que la familia es antigua. Es la solución más sencilla, que tanto la masa bizantina, como vimos, es igual de antigua que los papiros, pero la familia en sí es antigua. Y entonces, ¿qué pasa? Todos estos copistas o editores alejandrinos o cesareos tuvieron delante de sí una copia de la familia 35 y eso es lo que explica, eso es lo que explica que existan esas variantes antiguas en la familia. Mis hermanos, esto es difícil de comprender, por eso yo les he tratado de repetir varias veces la misma cosa. Y les pido disculpas si los he molestado por la gran repetición. Pero es que es importante y al mismo tiempo es un poco difícil de comprender. Pero en la medida que nos veamos expuestos a este tipo de evidencia, vamos a ir todos en conjunto comprendiendo mejor cómo es este asunto de la familia, de su perfil, de su arquetipo y de todo eso. Entonces, en el próximo video yo les voy a dar un resumen de las características de la familia y voy a definir bien la familia.
Y si ustedes han visto los últimos 8 o 9 videos en los cuales hablamos de cada una de las características, van a poder, hoy sí, van a poder entender y comprender con tranquilidad de qué estamos hablando cuando definimos la familia. Y eso ha sido todo por hoy. Los dejo. Y si ustedes son nuevos en el canal, denle like, suscríbanse. Yo voy a seguir hablando de estas cosas, Dios mediante, el resto del año y los próximos años, ¿verdad? Entonces, sean bienvenidos. Sean bienvenidos a la familia. Aquí todos son bienvenidos. Pasen buenos días.